Bien, ahí estamos grabando entonces. Bien, Alejandro, ibas a hacer una consulta, pero me parece que se nos desconectó, Alejandro. No me desconecté. Lo que pasa que hay un inconveniente allá en el lugar donde yo trabajo bastante serio y me están llamando justo hoy. No podía ser de otra manera, día jueves. Y bueno, justo ahora cuando empezabas la clase. Bien, es así. Ok. No, consulta no. Yo, lo único que, a ver, aprovecho 30 segundos el espacio para hacer simplemente un comentario. Hay mucho atraso en el envío de los trabajos que tengo pendientes. Tengo mucha gente que tiene que simplemente completar algunas cositas y otros que no me han mandado nada. Y eso nos está dificultando seguir adelante. Digo, si ahora encima nos adelantan las vacaciones, vamos a quedar medio como trabados. Tenemos que cerrar esto para ya iniciar otra cosa y poder incorporar este tema que va a dar Marcelo. Si no, es como que estamos trabados. ¿Eh? Eh, esta semana yo pensé que iba a recibir más trabajos y la verdad que me asombró. Estimo que, bueno, deben tener ahí una congestión importante de cosas, pero me parece que los plazos que hemos trabajado están buenos, digo, no. Y siempre teniendo en cuenta las dificultades particulares que se han manifestado, etcétera, etcétera. Pero bueno, tratemos de resolver esto porque si no estamos como atascados, estamos siempre en el mismo lugar. ¿Mm? Nada más que eso, gracias. Bueno, ok. Vale, igual esto que yo anticipé fue a tono informal, fue una conversación, no está nada definido del tema vacaciones. Pareciera que la situación epidemiológica y sanitaria al menos se está amesetando, digamos, vamos a volver a usar esa palabra, o sea, esos picos de situaciones complejas. Yo el otro día comentaba esto en una pequeña videollamada de un grupo de amigos, y uno de los chicos que es médico casi nos mató, porque dice, sí, ustedes dicen que está todo más tranquilo porque no están acá, ¿no? Entonces, hay que también reconocer esa situación. Uno ve desde su perspectiva cierta tranquilidad, pero bueno, uno también no está en el detalle de la situación. Bien, nosotros hoy vamos a empezar a hablar vamos a tratar de hacer una conceptualización de lo que llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas. Recién dijimos, mientras se estaban conectando, que podríamos decir también empresas familiares, aunque es posible hacer alguna distinción partiendo de la idea que la empresa familiar tiene un objeto, una meta, un objetivo, pues bastante más reducido que una pyme. Y por ende las relaciones, tanto internas como externas, y los procesos, tanto internos como externos, son mucho más acotados en una empresa familiar que no necesariamente en una pyme. ¿Sí? Para este tema nosotros vamos a seguir un autor que se llama Aldous Levenson en un libro que se llama Organizaciones de Pymes y Empresas Familiares. Es un libro breve, interesante, si se van a especializar o van a orientar su desarrollo laboral en esos temas. Nosotros elaboramos con Alejandro hace ya un par de años un PowerPoint como para hacer una conceptualización de los distintos fenómenos que atraviesan el tema pymes, pero vaya ese libro como interesante. Se los vamos a subir al aula web, pero insisto, es un libro para profundizar, para avanzar, para que lo tengan como presente que ese libro es interesante para analizar ese tema, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos acá, y vamos acá, y ahora vamos acá. Bien, ¿todos están viendo la pantalla compartida? ¿Sí? ¿La pueden ver?
Bueno, ok. Yo no... ¿Cómo? Se ve bien. Ok. Bien, yo no los veo a ustedes ahora porque tengo la pantalla, así que cuando quieran hacer, interrumpan directamente, ¿sí? No hay problema, interrumpan directamente. Bien, entonces, pymes, Schlemenson, análisis organizacional o punteo de ciertos temas vinculados con el fenómeno pyme, que mezcla, ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación, ciertos aspectos más formales, más objetivos, con otras dimensiones más vinculares, más de relación, más de características propias. Bien, Schlemenson en los distintos capítulos del libro da como algunas caracterizaciones de lo que podemos entender como una pyme. Desde el punto de vista formal, en nuestro sistema hay leyes que definen lo que es una pyme y establecen características, condiciones, beneficios fiscales, beneficios operativos de lo que es una pyme. En términos generales, uno podría decir que pequeñas y medianas empresas son aquellas unidades de negocio que, estructuradas a nivel local, es decir, concentradas en un determinado punto, ocupan hasta una determinada cantidad de trabajadores o facturan hasta un determinado monto. ¿Sí? ¿Por qué es importante la distinción de hasta una determinada cantidad de trabajadores? Porque las leyes de contratación de personal establecen ciertos beneficios para aquellos empleadores que contraten mano de obra dedicada o destinada a una pyme. ¿Cuáles son esos beneficios? Menos cargas impositivas, beneficios de aportes a la AFIP, etc. Disculpen, es el teléfono de la sociedad. Y al mismo tiempo establecen que pymes será hasta un determinado nivel de facturación, porque eso va a permitir, por ejemplo, diferir impuestos, establecer retenciones sobre lo que se pueda facturar, etc. Son cuestiones técnicas, pero ustedes sepan que si viene un cliente y le dice, mira, yo quiero poner una empresa de 600 trabajadores y quiero que me armes una estructura para funcionar como pyme desde el punto de vista de la comunicación, lo que sea, ustedes lo van a poder hacer posible, porque eso no es un límite para nuestro desempeño profesional, pero sí le tendríamos que decir al cliente, mira, arrancá con una mejor idea y en vez de 600, que sean 60, porque si no, no vas a funcionar como pyme. O sea, ¿se entiende? Un tema es la limitación objetiva, que viene derivada de la ley, y otro es el aspecto organizacional propiamente dicho, que es lo que vamos a tratar de hacer un enfoque. ¿Por qué Schlemenson dice que la estructura de una pyme es una estructura subjetivada? Bueno, precisamente por el componente de impronta propio, de gestión, de idea, que surge a partir de un grupo de personas, o de una persona o de un grupo de personas. Es decir, hay un vínculo con esa creación, con esa organización, mucho más subjetivo, mucho más vincular, mucho más de pertenencia afectiva, si ustedes quieren decirlo, que no de pertenencia patrimonial. Cualquier cosa, si estoy diciendo algo que no se entienda, por favor, díganlo. Entonces, la estructura de las pequeñas y medianas organizaciones, nosotros tenemos que saber como planificadores, como interventores, como diagnosticadores de una organización, va a ser una estructura armada en función más a una situación de sentimientos, de valencias positivas, de expresiones personales, que no necesariamente a una estructura en los términos de Minsberg. SEO, núcleo medio, tecnoestructura, staff de apoyo y todo eso. No todas las pymes desean ser grandes empresas. Normalmente tenemos la idea de vender nuestro trabajo como diciendo, mira, si nosotros mejoramos estos aspectos, vos hoy lo que sos
podés ser 10 veces más. Y tal vez esa empresa familiar o esa pyme no quiere ser 10 veces más grande. Eso es una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta cuando nos presentamos frente a una pyme. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto no necesariamente es así de cierto, pero normalmente quienes crearon la pyme ven al tamaño, al desarrollo, al crecimiento del tamaño como una pérdida de la identidad. Y este sí es un concepto en el cual deberíamos hacer hincapié. Esa estructura subjetivada que caracteriza a la pyme conlleva, implica, tiene de la mano una fuerte identidad con eso que funciona, que está creado, o eventualmente que se va a crear. ¿Sí? Entonces, cuidado con esta idea de si es pyme tiene que crecer para dejar de ser pyme. No necesariamente la pyme está en condiciones de dejar de funcionar como una pyme, al menos por ahora. Bien, las pymes son generalmente jóvenes, es decir, son empresas recientemente creadas, o han funcionado como una especie de negocio informal, uno podría decir en nuestro país una especie de negocio negro, el taller en casa, ¿no? Si ustedes usan Instagram, verán que en Instagram aparecen una enorme cantidad de emprendimientos gastronómicos, seguramente derivados de esta situación de COVID, pero que si uno rastrea, antes del COVID existían como la señora que vendía comida en el barrio o con el hijo, ¿sí? Y no han dejado de funcionar así. La escala, en ese caso, está dada manteniendo cierta identidad en el proceso y en el producto. Las pymes son generalmente jóvenes, no están controladas por otras empresas, es decir, no funcionan acopladas a lo que podríamos llamar el management de una empresa más grande. Tienen un propio gerenciamiento, una propia estrategia. Buena, mala, pero propia. Son de propiedad y de gestión familiar. ¿Sí? Normalmente el personal que trabaja en una pyme no tiene lo que en la jerga se llama el onboarding, es decir, la inducción, ¿sí? El hecho de meterle a esa persona, a ese trabajador o trabajadora, los valores de la corporación, los valores, digamos, de la empresa. Habrá otro tipo de afinidades. Para que se entienda, onboarding sería como haciéndolo subir. Bueno, lo hago subir al trabajador o a la trabajadora a lo que yo para mi empresa defino como misión, valores, funciones, objetivos. Eso en una pyme no existe como proceso. Se valorarán otras cuestiones. Mirá, no, vamos a contratar a este trabajador porque sé que es trabajador, porque trabajaba con fulano y hacía tal cosa, etc. Los valores, lo que podríamos llamar en una empresa grande, los procesos de inducción, es decir, de adoctrinamiento para empezar a funcionar bien uno dentro de la organización, no existen. Las pymes tienen flexibilidad, dice Schlemenson. ¿Qué quiere decir? Pueden cambiar, pueden ajustar procedimientos, pueden modificar sin entrar en crisis. Tienen producto de la estructura subjetivada, no una estructura muy formalizada, tienen la posibilidad de flexibilizar, de cambiar. En algunos libros o en algunos textos, si ustedes les interesa el tema, van a ver que esa idea de flexibilidad que nosotros sacamos de Schlemenson, la toman como elasticidad. Nosotros preferimos flexibilidad porque elasticidad viene como de la economía. Si usaron economía, lo recordarán, elasticidad es una característica de un proceso productivo que permite acomodarse a los cambios. Pero bueno, permite acomodarse para producir más o producir menos, estrictamente para eso, es bien económico. Por eso compartimos la idea de Schlemenson de hablar de que las pymes son flexibles. Tienen un carácter pionero, han sido el esfuerzo propio de una familia, de un grupo de hermanos, de un padre con sus hijos. Hay algo de fundacional en una
en una pequeña empresa. Son normalmente proveedoras de bienes y servicios de abastecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Son parte de un engranaje productivo mayor. Normalmente las pymes tienen como producto, como servicio, algo que se acopla, que se engrana con otra estructura productiva. No sé, por ejemplo, un taller de herrería esperen porque me aparece gente para conectarse. Un taller de herrería, ¿sí? O un taller de metalmecánica, como ahora hay muchos emprendimientos, se acopla con, por ejemplo, una empresa constructora como proveedora de determinados bienes. De servicios, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, un grupo de 3 o 4 o 5 ingenieros en sistemas que se juntan y elaboran sistemas para determinadas situaciones. Empresas que tienen que migrar plataformas, comercios, etc. Y ahí Schlemenson avanza en un debate y dice, las pequeñas y medianas empresas son innovadoras y creativas, al menos al momento de la creación. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? No todas las pymes logran en el desarrollo, en el transcurso, en el devenir de su existencia, mantener esas características de las que hablamos recién, de valores propios, de subjetividad, de identificación. Está apuntando a eso, está buscando, digamos, cómo, yo no me acuerdo en el capítulo cómo lo plantea, pero seguramente lo plantea, digamos, con la intencionalidad de decir, bueno, no creamos que las pymes son, digamos, como el mejor lugar para trabajar, porque esa potencialidad genuina que tienen en el origen no necesariamente se mantiene tan genuina en el desarrollo de la organización. ¿Hasta ahí vamos? Yo tengo una consulta, profe. Adelante. Con el punto donde dice personal sin onboarding. El onboarding lo entiendo entonces como esa posibilidad de poder escalar en la empresa, pues, como en una empresa familiar, ponele, no sé, sería el abuelo quien organiza todo, y como está la estructura subjetivada, no podrías nunca llegar a la posición del abuelo, por ejemplo. No. Eso que vos llamás sería, digamos, como un techo al desarrollo de carrera o al desarrollo profesional. El onboarding sería que vos llegás a una pyme y no te dan, digamos, una charla de ingreso ni te dan el manual de inducción diciendo, mira, comportate más o menos como dice acá, porque si no, en esta organización vas a tener dificultades. El onboarding tiene que ver con, digamos, un proceso en la selección de recursos humanos de que vos hagas tuyos los valores que la empresa ha definido para trabajar, funcionar, existir, relacionarse. ¿Sí? Tendría que ver con eso. Lo que vos llamás de no poder ocupar el lugar del abuelo hasta que el abuelo no se muera, sería que, o si lo tuviésemos que decir como en términos de pyme, el desarrollo de carrera profesional en una pyme va a estar limitado a ciertas condicionantes por ese carácter de pionero que Schlemenson dice tiene la pyme. Ahí sería como, está bien, apropiación de los valores empresariales. Sí. Como una selección a partir de esa estructura subjetiva. Sí. Buenísimo, profe. Sí. Sí. Bien, vamos hasta ahí. Bueno, bien. Uno de los temas que normalmente se valora de las pymes es
que la cultura organizacional puede dar cuenta, puede reflejar, puede recoger y tomar para sí los valores de todos sus integrantes. ¿Sí? Es decir, si entendemos que la cultura organizacional, es, entre otras cosas, la manera que tenemos un grupo de personas de trabajar y de relacionarnos entre nosotros en una organización, y la manera que tiene la organización de pautar sus procesos, sus tiempos, sus formas, uno podría decir sí, que efectivamente en una pyme, en una empresa familiar con más razón, en una pyme la cultura organizacional implica necesariamente una especificidad distinta. Es decir, hay una participación directa en la construcción de un objetivo, de una meta, que debe, digamos, desarrollarse localmente, internamente. ¿Sí? Es lo que ahí ustedes van a ver como in company. Es decir, en una pyme, en una pequeña empresa, digamos, lo que se valora como positivo del desarrollo de carrera, del desarrollo de la organización, de las metas, de los valores compartidos, es un desarrollo que uno podría decir tiene cierta característica de autogestionado. ¿Sí? Por eso ahí figura proceso de desarrollo a medida, digamos. Somos las partes los que vamos diciendo, mira, cambiemos esto, mejoremos esto, ¿por qué no tratamos de incorporar esto? Es decir, no hay la copia de ciertos valores o ciertas formas que podrían definirse para cualquier tipo de empresa, como una especie de manual, como una especie de guía. La pyme, la empresa familiar más aún, la pyme va dándole pinceladas propias al desarrollo de esa cultura organizacional. ¿Sí? Eso que es un valor, eso que es una situación deseable, porque implica compromiso de las partes, en la medida en que yo participo en la definición, después no puedo irme de la ejecución. Digamos, para que lo entiendan. Lo que en una empresa grande sería, mira, yo hago hasta acá, porque total después, acá nadie te mira si haces más o si haces menos. Ese argumento que justificaría, digamos, cierta reticencia, por ejemplo, al cambio, que es lo que ustedes habíamos visto el otro día, eso en una pyme no podría existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden, la indicación, la estructura y los ejemplos están muy vinculados, como ahí dice, muy cercanos. Lo que yo propongo, después lo tengo que cumplir, lo tengo que materializar. Eso que en un comienzo son ventajas, el desarrollo, el crecimiento de tamaño de la pyme podría ponerlos en conflicto, porque no siempre esos procesos, esas formas de trabajar, de pensar el trabajo, de repartir la tarea, pueden llevarse a eslabones más grandes. Es decir, no necesariamente lo que pensamos en un trabajo, en un mismo espacio, viéndonos las caras, puede ser reproducido, por ejemplo, en un trabajo en distintos turnos de trabajo. Una de las situaciones más problemáticas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas que fabrican, que fabrican bienes, es eso, cómo la división en turnos de trabajo va a permitir mantener, por ejemplo, la misma calidad. ¿Por qué? Porque la calidad estaba atada a un trabajo prácticamente artesanal, prácticamente de dueño, que no necesariamente va a existir si ampliamos la cantidad de lo que hacemos y las personas que participan de eso. Por lo tanto, para el autor, la idea de la cultura organizacional es un concepto que debe irse moldeando en función del desarrollo organizacional que la pyme se vaya dando. No avanza, Levenson lo va a hacer en otro libro, pero lo que va a decir es,
a ver, lo que podríamos llamar valores de la cultura organizacional no necesariamente van a poder transformarse cuando la pyme deja de ser una pyme y se transforma en algo más, en valores corporativos. Es decir, los valores de la cultura organizacional de una pyme tienen directa relación con su forma de ser, con su forma de trabajar. No los puedo llevar directamente a una gran organización. ¿Sí? Esta es una idea interesante. Esta es una idea interesante porque el tema sería, bueno, pero si estos valores son buenos, ¿no? Esta forma de trabajar, esta forma de hacer control de calidad, esta forma de pagar, ¿qué debo hacer para trasladarlos a una mayor escala? ¿Cómo puedo garantizar que el funcionamiento de esta pyme, cuando quiero agrandarla, tenga que establecer algún mecanismo para no entrar en crisis? Bien, eso es interesante y es un fenómeno muy, muy rico profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando. Normalmente la pyme piensa que es cuestión de multiplicar tamaño. Bueno, voy a tener el doble, yo le daba aberturas a un arquitecto, me pide el doble, bueno, en realidad hago el doble de lo que venía haciendo antes y todas las aberturas me van a salir con igual calidad. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Alejandra. Adelante. Estoy pensando en un ejemplo como, bueno, pues no sé si es que encaja en una pyme, Mercado Libre, por ejemplo, que empezó siendo, bueno, son estos famosos llamados unicornios y demás, pero digo, algo que empezó brindando un servicio, algo que fue pequeño y después se transformó en este gigante. O sea, evidentemente ahí hubo un pase en ese mecanismo que vos estás mencionando de esa como sobreadaptación que tuvo que hacer, ¿no? Sí. Tal vez Mercado Libre no sea el ejemplo, pero digo, empezó, tal vez no se ajusta a las características de una pyme, pero digo, es un fenómeno, más allá de lo cuestionable que puede ser, es de lo más interesante para cómo, digamos, algo pequeño que eran 3 personas, y arrancó y ahora es un gigante en América. O sea que es fue como un fenómeno en realidad, ¿no? Sí, Mercado Libre es un fenómeno excepcional. Excepcional. Supieron encontrar lo que en una filmina más adelante hablamos de nicho de mercado. Supieron encontrar un nicho de mercado con una potencialidad absoluta. Con una potencialidad absoluta. Y lograron construir unidades de negocio basados en un valor intangible, muy importante, que es la posibilidad de confiar en transacciones online. Digamos, yo no sé ni cuánto vale el Mercado Libre, ni cuánto salen sus edificios, ni sus bienes, pero me animaría a decir que la mitad del valor del Mercado Libre es un intangible. ¿Cómo lograron hacer que la gente confíe en un esquema virtual de transacciones? Con Alejandro tenemos, este es un ejemplo. Con Alejandro conocemos una amiga, que es una señora un poco más grande de nosotros, que hace 3 meses, cuando descubrió Mercado Pago, no puede creer que durante 30 años en su vida haya hecho fila para pagar impuestos en el banco. Bien, esa situación, esa posibilidad de una empresa de modificar el valor confianza en personas que nunca se hubieran vinculado con la empresa es
culturalmente, no culturalmente para adentro, culturalmente para afuera, es, creo yo, lo que más cotiza en bolsa del mercado libre. Es discutible porque en cierta manera implica una especie de, ¿cómo decirlo?, de manejo, de adoctrinamiento, de vínculos, de dependencia, ahí está. E implica cierta idea de dependencia, ¿no? Uy, si no me anda la aplicación que hago, bueno, es fenomenal. La verdad que es fenomenal. Discutir, se pueden discutir muchas cosas, ¿no? Pero como proceso es fenomenal. Como proceso es fenomenal. Bien, nos quedan 3 minutos de esta parte. Nos tomamos 5 minutos y continuamos. ¿Sí? Dale, profe. Perfecto. Arreglo los Esperen que acá tenía unos mensajes. Carla decía, yo lo había interpretado como el ponerse la camiseta. No los había visto los mensajes porque estaba con la pantalla. Sí, La pregunta anterior que hizo uno de los compañeros. Ponerse la camiseta es una expresión bastante coloquial que viene de cuando por la década de la década del 80 se empezó a hablar del tema de la motivación. Tiene que ver con eso. No se la usa, al menos de manera, digamos, formal, podría ser una expresión coloquial. Uno podría decir que modernamente esa expresión podría traducirse como hacer suyos, interiorizar los valores definidos por la corporación, es decir, incorporar los valores corporativos. Bien, nos vemos en 5 minutos.